Las chicas con Michi, Amira y acá quienes habla Sol, las chicas del otro lado en operación, Nair y Tina. Y tenemos un invitado especial que está de forma presencial acá en el estudio con nosotras, que es Santiago Montag, compañero y bueno, periodista de internacionales, con nosotras para charlar un poco sobre la situación en Medio Oriente. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿no? Ahora como que no sabes. Sí, medio raro. Sí, es el mediodía, viste que queda ahí raro. Tito. Bueno, bienvenido nuevamente entonces. Y bueno, ahí veníamos charlando. Bueno, adelantamos nosotros siempre en nuestras redes sociales un poco de lo que va a ser el programa, de qué se va a hablar. Y hay un tema que también nos interesa. Sabemos que en nuestro país... Perdón, hay algo que está algo, no sé si referencia. Ah, sí, perdón, ahí está. Ahí estamos. Hay un tema que, a pesar, digo, de nuestro país está pasando muchísimas cosas todos los días y demás, pero en el mundo también están pasando muchas cosas. Y hay un tema en particular que nos interesa mucho, que es lo que está sucediendo en Medio Oriente, con la historia, ¿no?, que tiene particularmente, por ejemplo, Palestina, que bueno, muchas veces ya hemos hablado con otras referencias sobre el tema, ¿no?, de una historia de lucha y demás, de hace muchísimos años que viene Palestina por bueno, Israel, ¿no?, que está colonizando a Palestina. Y además, bueno, ahora digo, hay una escalada, ¿no?, de todo ese conflicto con Irán, bueno, el Líbano también. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre todo lo que está sucediendo, que lo puedas desarrollar. Bueno, ya ahora en estos días se cumplió un año, ¿no?, del ataque de Hamas a Israel, que es lo que, bueno, ahí todos, ¿no?, plantean que prácticamente esta guerra, ¿no?, entre comillas, inició ese día, pero bueno, sabemos que es un conflicto, bueno, como decías vos, que viene de larga data, por lo menos un siglo antes. Pero bueno, eso fue lo que por ahí desencadenó, digamos, la situación mucho más convulsiva de estos días, o del último año, que bueno, eso empezó a dar como un castigo colectivo, ¿no?, que hizo Israel contra el pueblo palestino, sobre todo el de Gaza, pero a lo largo de este último año comenzó a, por ejemplo, ampliar sus operaciones en lo que es Cisjordania, que es el otro territorio que está totalmente cercado, ¿no?, por muros, etcétera. Ocupado militarmente también. Bueno, en el caso de Gaza, ¿no?, está bloqueado ya desde el 2007 por lo menos, que está tiene un muro, es un muro terrestre. Está, bueno, el espacio aéreo controlado por Israel y también el espacio marítimo. Y bueno, al otro día, ¿no?, el 7 de octubre, en solidaridad, digamos, con Hamas y con el pueblo palestino, el Hezbollah inició una serie de bombardeos en el norte de Israel para, digamos, de alguna manera abrir los combates en dos frentes y supuestamente intentar dividir las fuerzas de Israel en esos dos frentes. Claro. Por supuesto, las operaciones de Hezbollah, voy a recordar un poco, es el principal partido, digamos, que está en Líbano, que es de origen chiita, que es, bueno, una de las ramas del Islam. Y bueno, Israel, obviamente, ¿no?, dividió su ejército, mandó tropas al norte. Es más, se dice que la mayor cantidad de su ejército estaba en el norte. Y bueno, con el desarrollo de la guerra, obviamente estuvo generando un genocidio, digamos, lo que es Gaza. Todo este año vimos todas las imágenes, ¿no?, de niños, mujeres. Sí, ya dijeron un número estimativo de más de 41.000 personas. Sí, alrededor de 41, 42 de ahora, pero hay expertos, ¿no?, así, de más humanitarios, etcétera, que están hablando de que va a haber una cifra de 180.000 muertos. O sea, claro, porque hay en este momento hay heridos. Sí, hay desaparecidos además, un montón, una cantidad enorme, muchos, si ven, no es necesario, abrimos un poco el Instagram o cualquier red social y vemos las fotos. La mayor parte de la gente está amputada, y si no está en terapia intensiva. Los médicos, hay un médico acá de Argentina que aparece mucho en redes,
que él cuenta, digamos, ¿no? Que o sea, tienen que decidir eso, ¿no? A quién le dan asistencia todo el tiempo. Bueno. Y la situación es catastrófica, no hay agua, Israel ha bombardeado, por ejemplo, cuando llegaba la poca ayuda humanitaria que llegaba, bombardeaban en esas zonas. Entonces, bueno, hay una serie de crímenes de guerra que son indescriptibles. Incluso muchos soldados que han comentado, por ejemplo, ¿no? O sea, que han de alguna manera se han arrepentido, ¿no? Que han declarado, digamos, sus propios crímenes. Por ejemplo, unos contaban que había un título, ¿no? De una investigación que hizo un periodista israelí, Oren Ziv, que contaba, ¿no? Los soldados decían, me aburro, entonces disparo, ¿no? O sea, cuando estaban, claro, no había soldados, de alguna manera lo que cuenta es que peleaban, ¿no? Algo similar a lo que fue Vietnam, ¿no? Como contra un enemigo invisible. Y nada, claro, hay civiles, ¿no? Dentro de todos los escombros, hay civiles dando vueltas que no se quieren ir de su casa, etcétera. Y bueno, y ellos disparaban, disparaban, claro, y hay videos incluso de todo esto. Líbano. Ahora, ¿qué es lo que está ahora más, lo que ha escalado, digamos, en este tiempo? Sí. Digamos, durante casi todo este año, los enfrentamientos con Líbano fueron, de alguna manera, muy localizados, bastante limitados. Israel bombardeaba algunas áreas, digamos, del sur de Líbano. Hezbollah bombardeaba algunas zonas del norte que ya estaban todas evacuadas, o sea, y normalmente le disparaban a objetivos militares. Claro. Pero bueno, ya a partir de más o menos de junio para acá, Israel hizo ataques en el centro de Beirut, ¿no? Matando a líderes de Hamas o también de Hezbollah. Y eso empezó a generar una mayor escalada. Empezaron los bombardeos en el sur y en el valle de la Bekaa, que es otra zona de Líbano. Se empezaron a intensificar. Y hasta que más o menos el 17 y 18 de septiembre, si no me equivoco, hubo dos ataques que nos llamaron mucha atención porque explotaron los beepers o sea, el Hezbollah se había dejado de comunicar con celulares y usaban otro sistema, y los walkie-talkies y los buscapersonas, ¿no? Explotaron. Y bueno, como que habían hackeado unas cosas así. Sí. Claro, que tenían, se le explotó. Los dispositivos explotaban. Pero además fue en un lugar y eran, o sea, muchas explosiones a la vez, fue, ¿no? Sí, coordinado en distintos puntos de las ciudades. Sí. Qué locura explotaron. Algunos murieron. Se habla más o menos de 3.000 heridos. No sé el número exacto de cuántos de todos esos explotaron, pero bueno, algunos murieron. Y eso generó como una, digamos que de alguna manera, lo que estaba buscando Israel, de alguna manera eran los altos mandos de Hezbollah, claro, ¿no? Que salgan, digamos, de la cueva, si se quiere. Y eso generó, que puedan ver bien los movimientos, digamos, de estos altos mandos. Eso fue una operación liderada por el Mossad, que es la inteligencia de Israel, claro, que venía medio desprestigiada, ¿no? Porque todo, había como un reclamo, digamos, de la población israelí, que cómo hicieron para no saber que jamás iba a hacer este ataque, ¿no? El 7 de octubre. Sí. Y pocos días después empieza a haber ataques, o sea, de bombardeos en Beirut muy fuertes, donde mataron a otros altos mandos de Hezbollah y Hamas. Sí. Y entre ellos a Hassan Nasrallah, que es el líder máximo, digamos, era el líder máximo de Hezbollah, con bombas antibúnker de Estados Unidos. Este era un personaje muy importante, no solo para Hezbollah, sino para el mundo árabe, ¿no? Muy, muy respetado. Y eso, generó como una conmoción bastante fuerte. Hasta ese momento, antes de que maten a Hassan Nasrallah, había como una percepción, digamos, de que Israel buscaba, ¿no? Presionar para negociar. Y lo mismo Hezbollah, ¿no? e Irán mismo nunca buscaron, digamos, siempre fueron como ataques limitados a, negociar. Claro. Yo no quiero escalar, hasta acá llego, ¿no?
Pero bueno, ya Israel se empezó a volver ya después de lo de Gaza, ¿no? Después no, se continúa, digo, pero de todo lo que vimos, ¿no? Como uno dice, bueno, ¿hasta dónde van a llegar, no? Porque... Sí, ¿cuál es el límite? Sí, jamás, digo, nunca fue una fuerza militar muy grande, y de hecho ya estaba bastante aplastada, claro. Aunque creció bastante políticamente en los otros territorios, ¿no? Dentro de, por ejemplo, lo que es Cisjordania, ahora están teniendo mucho más peso dentro de lo que sea la política interna palestina, ¿no? Claro. Y incluso, bueno, yo estando ahí en Líbano, pude recorrer los campos de refugiados que hay alrededor de 500.000 palestinos en Líbano, repartidos en campos de refugiados. Y en esos campos de refugiados, obviamente, la política está, entre los partidos, las facciones, ellos le dicen las facciones palestinas, sí. ¿No? Estaba Al-Fatah, Hamas, el Partido Popular por la Liberación de Palestina, hay un montón. Y bueno, Hamas creció muchísimo ahí, sí. Digamos, en influencia, por el apoyo, etcétera. Así que, de alguna manera, el objetivo político que buscaba Israel o Netanyahu en destruir a Hamas, de alguna manera no lo está cumpliendo, pasando, ¿no? Claro, exacto. Y bueno, en este caso, supuestamente el objetivo es destruir a Hezbollah. Algo que creo yo es muy difícil, porque, digamos, no sé si alguna vez escucharon a Carl Schmitt, ¿no? En un libro que se llama... la teoría del partisano, ¿no? Sí, que sí. Es como, vos no podés destruir una idea política, un partido político, es imposible destruirlo. Y cuando buscas ese objetivo, cada vez lo fortaleces mucho más. Sin duda. Sí, además, digo, es una situación, bueno, que está cada vez, ¿no? En escalada. Pero está perdiendo, por lo menos lo noto, digo, siguiendo algunas noticias, ¿no? Está perdiendo algún tipo de poder o está generándose un fuerte rechazo, ¿no? Porque ya, digo, es evidente la situación que hay, ¿no? Digo, en comparación, digo, de la cantidad de muertes que está habiendo últimamente y demás, a lo que pasó inicialmente en la excusa, ¿no? Del ataque de Israel, así con todo que está sucediendo hace un año, es como... muy grande. Y bueno, ahora hace un rato te decía de Francia, porque Francia parece que va a dejar de darle armamento a Israel. Sí. Digo, bueno, también hubo una de las, creo que en la ONU, o no me acuerdo qué charla. ONU, sí. No, y también, no sé qué charla fue en Netanyahu, perdón, me cuesta pronunciarlo, pero bueno, donde fue el presidente el que está al frente de Israel y demás, donde se fueron todos los representantes que estaban en esa reunión. Digo, ahí está viendo algunas señales de rechazo a lo que está sucediendo, pero igual, digo, ellos continúan, ¿no? Como... Sí, ya eso es cierto, o sea, ya hace bastante tiempo que Netanyahu viene haciendo, digamos, presentaciones incluso, ¿no? Cada vez que habla y muestra un mapa, cada vez, ¿viste, no? Se va agarrando más porción del territorio de Medio Oriente, ¿no? Ya desplazando completamente a los palestinos. Incluso lo ha hecho en la ONU. Y de alguna manera, es como que todo lo que viene haciendo, lo viene haciendo gracias sobre todo el apoyo de Estados Unidos. Claro. O sea, Estados Unidos no le corta ningún tipo de financiamiento. De hecho, me anoté algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, anualmente le da $3.600 millones. Y después, durante todo este tiempo empezó aprobaron varios paquetes nuevos, o sea, paquetes adicionales de dinero. Y el último fue como de 17.000 millones, o sea, una locura de plata, además de armamento, envían buques, claro. Todo lo que hace es con ese apoyo. Y por más que por ahí en declaraciones Biden o alguno que otro dice, queremos un alto el fuego. Israel está tensando su autonomía, si se quiere, hasta al máximo. Y hay algunos análisis, ¿no? Que dicen, esto le pueda generar al Partido Demócrata una crisis interna, ¿no? De que ahora cuando se vienen las elecciones. Sí, se vienen las elecciones. Porque claro, hay un sector, hay una comunidad árabe muy grande en Estados Unidos que claro, o sea, ya le va a cortar el voto, no se lo va a dar. Pero el tema también a veces uno se pregunta, ¿a quién se lo va a dar? A Trump, que es mucho más... Claro, las opciones tampoco son... Sí. Igual viste que hay análisis que dicen que Trump tendría otro tipo de negociación, a pesar, de lo que uno piensa,
Sí. de la mirada extrema, ¿no? Que tiene, pero igualmente como que tendría, en términos de guerra y demás, al ser nacionalista y demás, como que tendría otro tipo de negociación, pero igual nunca se sabe, digo. Siguen siendo opciones bastante... Trump es bastante impredecible, aunque a veces, viste, ¿no? En su discurso es mucho más petardista, si se quiere, y después en los hechos se tira un poco para atrás, o busca más diálogo, tal vez. No lo sabemos, yo la verdad no tengo mucha idea qué es lo que puede llegar a pasar si gana Trump, pero es cierto que Netanyahu es mucho más amigo de Trump, que de hecho Trump de alguna manera lo ayudó a, por ejemplo, una de las grandes, creo, de las victorias políticas que tuvo Netanyahu en sus últimos años fue firmar los pactos de Abraham, que fueron, ¿no? Con varios de los países de la región, ¿no? Sí. Incluso se hablaba que tal vez iba a estar Arabia Saudita, pero yo creo que no. Pero bueno, o sea, se avanzó en pactos donde países árabes reconocieron a Israel como un país. Sí, claro. Que eso es algo que dentro del mundo árabe es como ¿cómo decirlo? Un sacrilegio, ¿no? Como, sí. Porque es como, se lo ve como abandonar la causa palestina. Claro. De hecho, por abajo, ¿no? Se habla más que la población árabe eso lo ve mal. Pero bueno, Emiratos Árabes, Bahrein, perdón, me sale Túnez, pero no, en Marruecos, bueno, firmaron, ¿no? Sudán también, firmaron sus relaciones diplomáticas con Israel. Sí. Bueno, eso también está sucediendo. Está generándose una muy fuerte unidad entre los países árabes y demás, mucho más fuerte que en otros momentos, ¿no? Claro, más o menos. ¿Más o menos? Sí, más o menos, porque es eso, ¿no? Ahora, obviamente, ¿no? Los discursos son, bueno, queremos el alto del fuego, ¿no? Que hay como una solidaridad con el pueblo palestino. Sí. Pero, digamos, lo que quieren es paz para hacer negocios. Claro. O sea, ¿no? Sí, lo que hay, por ejemplo, lo que se llama el eje de la resistencia, ¿no? Que lo lidera Irán, por ejemplo. O sea, es una combinación entre estados y organizaciones paraestatales, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, los Houthis que están en Yemen. Bueno, Al-Assad, que es lo que se llama el presidente o dictador de Siria. Hamas y bueno, el Hezbollah en Líbano. Sí. Y después, bueno, y otros grupos que están en Irak son aliados organizados y aliados de Irán. Eso se llama el eje de la resistencia. Claro. Ellos sí tienen una solidaridad más activa. Bueno, en Yemen, por ejemplo, hay protestas de millones de personas. Además lanzan misiles que en realidad nunca llegan porque los interceptan antes. Pero hay como una solidaridad desde ese punto de vista. Pero después, todavía falta. O sea, no. Sí, y después, bueno, en Jordania hay una comunidad palestina muy, muy grande, claro, que también sí se viene manifestando, por supuesto. En Egipto está más controlado por Al-Sisi, pero Al-Sisi que es el dictador de Egipto, ¿no? Tiene una relación con Occidente mucho más fuerte, tiene una relación con Israel también. De hecho, ellos construyeron un muro también en Rafah, que es la ciudad que está al sur de Gaza, para que no escapen los palestinos que están siendo masacrados. Sí, claro. Sí, no, y además pensaba el tema de, porque bueno, lo hemos debatido en otras oportunidades, vos lo decías al principio, ¿no? Bueno, Palestina en particular, y esto de que hablas, ¿no? de Israel, que se lo legitimó como país, ¿no? Sí. Pero digo, ¿por qué se habla de eso? Porque ¿qué sucedió al principio, no? ¿Qué es Israel en realidad y qué es Palestina? Porque encima el discurso de Israel es que Palestina no es un país, ¿no? Claro. Sí. Y que ellos estaban ocupando su tierra, pero quienes no investigamos, y bueno, vos que te dedicas a eso, ¿no? Nos podrás decir cómo es en realidad esa situación original, ¿no? ¿Qué sucedió en el origen de, bueno, ese conflicto entre dos países, ¿no? Sí, eso... Sobre la misma tierra, no, pero además sobre la misma tierra, digo. Sí. ¿Por qué? Bueno, el tema que ahí ya todo esto viene, digamos, de los movimientos nacionalistas, ¿no? De fines del siglo XIX, y ahí es donde empieza a nacer el sionismo, o sea, que sería como un movimiento nacionalista de los judíos, de un sector de los judíos en Europa, sobre todo de Europa del Este o Europa Central, para resolver el problema
la cuestión judía, como le dicen, ¿no? Que es un pueblo sin tierra, ¿no? Pero bueno, sobre todo nacen en Europa. Y ellos, bueno, buscaron un territorio donde asentarse. Y bueno, el que pudieron encontrar fue esta región donde están los lugares santos de la comunidad judía, que es lo que es hoy en día Israel. Y ahí todavía hay muchos lugares santos que están, si se quiere, no sé, en manos de los palestinos. Y es una de las cuestiones por las que también hay un sector dentro de la sociedad israelí, que es más extrema, que quiere desplazar completamente a los palestinos, sacarlos, digamos, de lo que ellos le dicen Judea y Samaria, que es hoy Cisjordania. O sea, ahí están, que hoy están bajo control israelí, por ejemplo, la tumba de los patriarcas, que es, digamos, donde está Abraham y sus hijos. Incluso se dice que estaban Adán y Eva, sobre la tierra ahí prometida y demás, ¿no? Sí. Toda esta historia es basada en ese lugar. Sí, si bien el sionismo nació como una ideología más secular, toma muchas cuestiones, o sea, utiliza la Biblia como, se utiliza bastante la Biblia como una especie de documento histórico para fundamentar su conexión con esa tierra. El tema que pasaron muchos años pasó, o sea, claro, las sociedades se mezclaron, y eso, bueno, el tema de eso fue generando una mezcla entre un conflicto territorial y se lo fue como religiosando, si se quiere, ¿no? O sea, no es, digamos, pero igual, digo, como para que quede claro, no es un problema religioso. O sea, obviamente la religión va teniendo, tiene un componente, pero es más bien como es un conflicto territorial, donde, bueno, sí, los palestinos también, o sea, es una nacionalidad que se fue construyendo también en este podemos decir, conflicto. Si bien hay como una identidad que viene previa a el inicio de la colonización, ¿no? de la región, se fue asentando mucho más a partir de la instauración del Estado de Israel. Claro. El problema es que en el 47 hay una resolución que se vota en la ONU, donde la mayoría de los países árabes estuvieron en contra o no votaron, y casi todo el resto del mundo sí la votó, y en el 48 es cuando digamos, el inicio de Israel empieza como de alguna manera a desplazar a los palestinos. Claro, pero en su momento, se había dicho que eran dos países, o sea, según la ONU eran dos países. Israel también, o sea, se dio eso, pero Israel ahora es Palestina, no Palestina ahora como Estado en sí mismo, o sea, no existe, o sea, sí o no, es como un poco difícil. O sea, tienen, por ejemplo, un asiento en la ONU, tienen sus relaciones diplomáticas, pero están bajo una opresión, o sea, no tienen continuidad territorial. Es que se ve en el mapa cómo era Palestina en su momento, con palestinos, claro, y cómo fue achicándose eso en la comunidad. Antes del 48, eso era una colonia, era una colonia británica, y antes fue una provincia otomana. Claro. Entonces, claro, es más, de hecho hay carteles, ¿no? Mira, yo conocí un señor que tiene hoy, o sea, tendrá entre 85 y 90 años, que me acuerdo que se peleaba con un soldado. Nosotros fuimos como a estar con pastores en el sur de Hebrón, o sea, en el sur de Cisjordania, y el señor se peleaba con los soldados, le decía, yo soy palestino, decía, él es israelí, es judío, es israelí, pero él decía, yo soy palestino, porque claro, él nació en la verdadera, o sea, la Palestina británica, que donde hay carteles y todo, ¿no? Que es Palestina, ¿no? Ese es el nombre. Y era bastante, no gracioso, pero interesante, digo, ¿no? Como, yo, viste, lo miraba, me sonreía bastante porque era... Sí, ¿no? Y la demostración de la complejidad, ¿no? De todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, que además eso a nosotros nos llega acá, a la Argentina o Occidente y demás, con una simplificación total de toda la situación, cuando es muy complejo y viene de más de 70 años, con una mezcla de, por un lado religión, por otro lado territorialidad, identidad o sea,
Es un montón. Sí. No, bueno, ya desde el principio fue todo muy violento y obviamente Israel siempre tuvo el apoyo, sobre todo de Estados Unidos, de Europa. En su momento también estuvo como en el medio entre la Unión Soviética, o sea, la Unión Soviética también se metió, de hecho, la Unión Soviética votó la instauración del Estado de Israel. Claro. Esas son cosas que pasaron. Pero bueno, el tema, o sea, en la medida que bueno todo esto se fue desarrollando, eso, la cuestión palestina siempre fue algo central en la región, digamos, de las disputas entre los países. De hecho hubo varias guerras con Israel, sobre todo estuvo Egipto en el centro. Ahí, digamos, cuando se conforma lo que fue el nacionalismo árabe, liderado por se me fue el nombre de este muchacho, al de Egipto. Bueno, ya se me va a venir. Se te va a acordar. Sí, muy conocido. Es Nasser. Nasser, sí. Con Nasser, eso, digamos, generó también una expansión de la ideología panarabista en toda la región. De hecho, los colores, ¿no? El negro, blanco, verde y rojo, vienen de ahí. Y bueno, el nacionalismo palestino se pegó mucho a ese nacionalismo árabe. Por eso los colores también de la bandera palestina. Claro. Pero bueno, hoy en día esto se amplió mucho, hablando más de la guerra, volviendo más para acá. Sí, acá Israel está bombardeando Beirut y otras regiones de Líbano de una manera masiva. O sea, yo la verdad no me imaginé que Israel podía llegar a hacer eso. Uno, bueno, o sí, pero no me lo esperaba así tan crudo. Y sobre todo, porque eso sí va a empujar a que Irán, por ejemplo, se meta más en la guerra. De hecho, bueno, ya en estos días también Israel bombardeó en Siria. Hoy creo que lo hizo también de vuelta. Siria, Yemen. Y encima lo hacen también desde una posición como de víctima. Ellos, de alguna manera... sí, que se están defendiendo, ¿no? Todo el tiempo. Han logrado tener ese discurso, ¿no? Frente al mundo. Bueno, nosotros estamos rodeados de enemigos, nos quieren destruir, entonces nosotros tenemos que responder porque si no es nuestra vitalidad, o sea, depende de eso vivir. Y en estos días, digamos, ya todavía Israel no respondió a los ataques de Irán. Pero se espera que haya ataques directos, por ejemplo, a las zonas petroleras o donde tienen ellos su programa nuclear, que es la centralidad, digamos, de lo que, de por qué ellos intentan también separar. O sea, que Irán, si Irán llega a tener armas nucleares, es un problema para Israel. Y eso lo vienen intentando a través de Estados Unidos frenarlo, pero también ellos, digamos, ya hace varios años que vienen, no sé si, pasa que no son noticias que se hablen mucho en la tele ni nada, pero... vienen matando científicos nucleares, ¿no? de Irán todo el tiempo, o sea, con drones. Y obviamente Israel no dice nada, pero se sabe que son ellos. Claro. Con drones, ¿viste? ¿No? Tienen muchos espías. Tremendo. Bueno, Julian Assange decía que estaban usando, los acusaba que estaban usando inteligencia artificial, dijo hace poco, que viste que salió de preso y demás y habló del tema. Pero sí, es una situación como muy, muy compleja. Y grave, digo, ¿no? Además, eso, entrar en las redes y ver todo lo que está sucediendo y demás, y que a la larga, o sea, no termina siendo una cuestión de, bueno, allá lejos en el mundo, digo, si no nos tiene que, ¿no? interpelar a todos, porque son personas, digo, que están siendo víctimas de este conflicto, digo, niños y niñas, miles de niños y niñas, digo, toda esa situación, y además que igual... ¿viste? Bueno, nunca se sabe hasta dónde se puede escalar una guerra. Digo, tuvimos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Digo, puede pasar que no termine siendo tan lejana. Y además con un presidente acá en Argentina que hace poco acaba de eso... hablar en contra de Irán, ¿no? Por esto que sucedió. Y bueno, sigue, ¿no? Es uno de los países que más de Latinoamérica que más a favor está expresándose a Israel, ¿no? Es como... Qué tremendo. Sí, sobre todo, bueno, con esto de las resoluciones de la ONU que decías hoy, es interesante porque hay como un pedido, digamos, ¿no? de financiarlo, sobre todo eso, que no vaya dinero, porque todo el dinero que llega a Israel va en armas, como para frenar, digamos, lo que pasa. Y
Sí, o sea, el cambio de postura de Argentina con respecto al conflicto es desastroso. O sea, es una cosa que no se puede creer. Sobre todo porque nadie está como... O sea, todo el mundo está manteniendo cierta cautela, ¿no? O sea, hay como una búsqueda también, ¿no? De todos los países de no meterse, ¿no? Creo que es un cambio que ya viene de hace varios años, ¿no? De, bueno, no meterse en los conflictos de otros. Claro. Y digo, de alguna manera ser neutrales, aunque todos siempre se meten de alguna manera por abajo, ¿no? Pero en el discurso, eso, o sea, ya cambiar, digamos, tu postura desde lo discursivo es como ya... En el caso de Argentina no tiene ningún sentido, aparte. Claro. No, porque además no tenemos las condiciones de nada, de meternos en ninguna vez. Yo creo que es como meterse directamente a lamerle las botas a Estados Unidos. Sí. No se entiende. Pero bueno, el tema con Estados Unidos es muy importante porque, digo, Estados Unidos no va a cambiar, o sea, por más que gane, si Kamala Harris llegara a ganar, por ejemplo, es la más sionista de todas de todo lo dentro de lo que es el Partido Demócrata, siempre apoyó a Israel, siempre, en todo. De hecho, estuvo en contra de varias de las resoluciones de la ONU que planteaban retiradas de tropas dentro de Cisjordania, etc. Y ella siempre estuvo a favor de Israel muy fuerte. Entonces es como que, digo, también hay un lobby muy grande en Estados Unidos de Israel, ¿no? Con mucha plata. Y ellos ponen las fichas en todos lados, en todos los partidos. Entonces, gane quien gane, ellos ya tienen asegurado que Estados Unidos no va a cortar ningún tipo de alianza, ni de financiamiento, ni envío de armas. Y bueno, en eso es lo que está jugando también un poco Netanyahu, con esto de, bueno, también alargar la guerra para sostenerse en el poder, digamos, ¿no? Hay una cuestión ahí que él siempre está como muy cuestionado por la sociedad, pero también de alguna manera no lo terminan de sacar. Es como que el tipo se mantiene ahí arriba, ¿no? Al estar en guerra, vos no podés sacar a un primer ministro. Sí, y bueno. Así que, bueno...